Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El cronograma electoral avanza con la verificación de inconsistencias a los partidos pequeños, candidaturas independientes, alianzas y las acciones del Consejo Nacional Electoral, CNE, de dotarse de los recursos necesarios para adquirir la tecnología informática y un sistema de transmisión de resultados confiable en una de las votaciones que se pintan polarizadas y bajo el peso de la pandemia del COVID-19. Aunque la sombra en esta etapa del proceso está en lenta entrega de la cédula de identificación personal como parte de un proceso paralelo que corresponde al Registro Nacional de las Personas y culmina el día de las elecciones generales. Los pleitos de origen de Salvador Nasralla y su partido Salvador de Honduras, el reclamo de Hilda Caldera en la DC, las 72 horas del CNE para que Luis Zelaya responda por los más de 13 millones de lempiras que recibió como autoridad partidaria en las primarias e internas de los Cheles y que de no cumplir el caso pasa al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público. Parte de ese contexto es la defensa acérrima del oficialismo por las zonas de empleo y desarrollo sede, la fortaleza liberal que bajo la atención social por la venta del territorio anuncia una ley contra dicho proyecto que solo florecerá si se le arranca 25 votos de las duras entrañas de la bancada del Partido Nacional. El otro ojo político está en el CNE, en el Registro Nacional de las Personas y en el Tribunal de Justicia Electoral, los órganos del circuito político cuya labor adquiere más relevancia a casi 5 meses de los sufragios generales, para los que ya se pidió al Congreso Nacional una fuerte asignación presupuestaria. A mediados de marzo, el Registro Nacional de las Personas suspendió la entrega de la cédula basada en la necesidad de actualizar el software. Antes, coincidiendo con las elecciones internas y primarias, dejó 200,000 tarjetas de identidad en manos de la ciudadanía. Este jueves, la entrega del carnet de identidad en el Distrito Central, que con más de 1.200.000 habitantes es el mayor enclave electoral del país, sufrió un segundo traspiés cuando el comisionado suplente del RNP, Gonzalo Fuentes, sin más explicación, anunció la suspensión hasta nuevo aviso. Para tierra adentro, el presidente comisionado del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, anunció la entrega del documento de identificación nacional en puntos estratégicos en 70 municipios más poblados en los 18 departamentos del país. Jornada en la que la consejera del CNE, Rixi Moncada, advirtió el peligro en que se encuentra el censo electoral ante las inconsistencias y falta de enrolamiento. Además, urgió al ente registral a tomar las medidas necesarias para que se cumpla la entrega del documento de identidad en los plazos previos a la contienda electoral. En su red de Twitter, la funcionaria hizo 2 publicaciones, un reporte de informe al Pleno del CNE advirtiendo que el censo nacional está en riesgo por incompleto, ya que miles de ciudadanos aún no se han inoculado y por no corregir errores en CV asignados por el proyecto Identifícate. El plazo para estas correcciones es el 15 de agosto. Concluye en el siguiente y señala la situación de emergencia para contratar y adjudicar el TREP, acta digital, que solo se resuelve con el decreto del Congreso. El plazo vence el 27 de julio, aún sin presupuesto para la reestructuración, concluye Moncada. Dotado de un presupuesto de 1.100 millones de lempiras en las elecciones primarias anteriores, el CNE solicitó 1.661.900.000 lempiras para las generales de noviembre próximo y una suma adicional de 279.9 millones de lempiras para pagar la deuda política a 14 partidos inscritos, capacitar y formar a su militancia, fomentar el liderazgo político de la mujer, pago por la labor de seguridad, custodia y vigilancia de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales.
buenos días, sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana, el panorama político, todo lo que está pasando en el desarrollo del cronograma electoral y también esto del registro nacional de las personas, el proceso de enrolamiento, se va a estar o no a tiempo para la entrega de esta tarjeta de identidad para que los ciudadanos puedan este mes de noviembre acudir a las elecciones y a elegir a sus próximas autoridades en este nuevo gobierno. Mis invitados especiales esta mañana, Luis León, representante de Sociedad Civil. Buenos días, Luis. Buenos días, Kimberly. Buenos días a los compañeros de panel, al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. También me acompaña el experto en temas electorales, Augusto Aguilar. Muchas gracias. Es un honor, un placer estar nuevamente en este programa para aportar nuestros conocimientos y experiencias para beneficio de la democracia y del electorado que debe estar informado de las cosas que están sucediendo. Bien, muchísimas gracias. También me acompaña el analista Leonel Núñez. Buenos días, abogado. Muy buenos días, pues muy contento de estar aquí compartiendo en su programa con la gente que nos está hoy viendo y escuchando y sobre todo pues compartir un punto de vista con toda la transparencia y sinceridad que nos debe caracterizar a todos los hondureños para poder determinar efectivamente si lo que está sucediendo es algo ya planificado o preestablecido o simplemente son errores de la vida. Muy bien, queremos agradecer a nuestro jefe de redacción, Carlos Zelaya, quien nos ha hecho esta radiografía de todo el contexto político que está pasando actualmente en el territorio nacional y que muestra estas luces para este proceso de noviembre próximo, que estamos ya prácticamente a pocos meses de que se lleve a cabo. Vamos a comenzar de lleno con el tema, los altos y bajos, Luis León, en torno a este proceso de enrolamiento y la entrega de la tarjeta de identidad. Hay más quejas que la expectativa que generó este proceso mismo de la nueva identidad. Bueno, yo creo que es un hecho indiscutible que este proceso de enrolamiento, que este proceso de identificación ciudadana que nace de esa necesidad de una reforma electoral y que es parte de las recomendaciones de la MOE, de la OEA y la Unión Europea en 2017, no ha cumplido a cabalidad el reto por el cual primero se intervino el Registro Nacional de las Personas en 2018 y después se creó una comisión permanente para tratar de lograr este resultado. Yo creo que uno de los principales obstáculos al proceso parece que ha sido la coordinación completa del proceso mismo. Yo sí quiero reconocer el compromiso de los comisionados en hacer un esfuerzo en lograr un enrolamiento y en lograr una base registral funcional conforme a lo que se necesita, pero hay que reconocer también que han habido muchos factores que han dañado el proceso y bueno, y entre todo siempre será una excusa aceptable la pandemia, las medidas de cuarentena que tuvimos en el año 2020 y los efectos que ha tenido la pandemia ya en la reapertura. Sin embargo, la planificación no ha sido la mejor y yo creo que dentro de las grandes fallas iniciales fue habernos atrevido post pandemia o post cuarentena pedirle al Congreso Nacional de que se utilizara la base registral preliminar para las elecciones primarias. Yo creo que ahí fue un descuido sumamente grave, teniendo en cuenta que al final no se lograron los 2.5 millones de hondureños, hubieron 1.6 millones de inconsistencias y eso generó un gran conflicto en el proceso primario que todavía sigue pasando factura en el Tribunal de Justicia Electoral y en algunos casos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que aquí el problema ha sido que hemos intentado sacar un proceso sin la planificación correcta. Se han invertido casi 80 millones de dólares en una nueva tarjeta de identidad que hoy por hoy todavía no está a disposición del pueblo hondureño. Y cuando se habla de seguir extendiendo plazos, lo que genera es la desconfianza en si realmente vamos a tener esa tarjeta de identidad y si realmente el proceso se va a lograr concluir, porque no solo son los 2.5 millones de hondureños de primarias, sino los otros 2.5, casi 3 millones que se deberían enrolar en este periodo de tiempo y el enrolamiento ha estado prácticamente detenido. Se ha estado haciendo esfuerzos y pruebas, especialmente en Tegucigalpa, para hacer entregas y ver si el sistema funciona, pero el sistema mismo está funcionando. Y me parece que en algún momento, si realmente lo que queremos es entregar la tarjeta de identidad, deberíamos de renunciar a ciertos procesos que nos están fallando y empezar a ser innovadores y buscar otros mecanismos de entrega de la tarjeta. La gran preocupación que tendríamos, Kimberly, en este momento, es si realmente
vamos a tener la identidad de todos los hondureños para el proceso electoral. Y si realmente habrá suficiente tiempo para convertir, y don Augusto, que es un gran experto, hablará de esto seguramente, convertir esa base registral en un censo electoral. ¿Confiable? Confiable. Recordemos lo que pasó en primarias. Habían hasta casi 3 censos. Se usó el censo base, se usó el censo nuevo y al final terminaron usando un cuadernillo en blanco. Entonces ni siquiera tenemos certeza de cuál va a ser el cuadernillo y cuál va a ser el censo electoral. Y aquí la gran preocupación también que se añade a esto, que nosotros hemos insistido mucho. Este es un trabajo que ya se debería estar haciendo en conjunto entre el Consejo Nacional Electoral y entre el Registro Nacional de las Personas, porque si vamos a estar en ese tira y encoge que devuelvo la base, que la base no sirve, que la base me la tenés que actualizar, se nos va a ir el tiempo. Estamos a 5 meses del proceso electoral. Concluyo, Kimberly. Todo lo que la radiografía inicial de este programa presentó es la improvisación. La falta de un plan claro de cómo manejar no solamente el proceso electoral, así funciona el país, a lo que va saliendo, a lo que va apareciendo, y eso definitivamente nos pasa factura. Ahora preocuparnos si este proceso realmente tendrá los resultados esperados añadiendo un valor agregado. Son 1.900 millones de lempiras que se han pedido para este proceso, y ya gastamos 1.100. En 2021 haremos una inversión de 3.000 millones de lempiras en procesos electorales. Y si al final de la noche, el 28 de noviembre, van a estar diciendo hubo fraude, el sistema se cayó, no sirvió esto, y derrochamos dinero en un tiempo donde deberíamos de comprar vacunas, donde deberíamos fortalecer hospitales. Entonces creo que nos hace falta una visión muy clara de qué es lo que es prioritario en Honduras y lo que es ejecutarlo bien. Don Augusto Aguilar. Sí. Sobre este problema de la identificación de las personas, desde un principio, desde hace ya bastante tiempo, cuando a mí me preguntaban sobre este tema, yo siempre dije 2 cosas. En primer lugar, que no era necesaria una nueva identidad para poder resolver el problema del censo o del padrón electoral. En otros países, de la manera más simple y sin invertir tanto dinero, han corregido una serie de anomalías. ¿Cómo? De la manera más fácil. Se hacen 2 censos, uno activo y otro pasivo. ¿Quiénes forman el censo activo? Aquellos que han votado siempre. Y el censo pasivo, los que no han votado en los últimos 2 procesos electorales. Eso implicaba nada más agregar el lector de huellas dactilares. Ya en el proceso electoral, los muertos ya no pueden venir a votar porque tienen que identificar la huella. Los que están en Estados Unidos o España, etcétera, tampoco, porque tienen que identificarse con su huella. Y si algunos quedaron fuera del censo activo, se incorporan cuando presenta su documento y se identifica con su huella dactilar. Así lo han hecho en otros países. Ese es uno de los argumentos que nosotros hemos puesto durante mucho tiempo. Y el otro es el hecho de que, aun cuando ya se tomó la decisión de de tener un nuevo documento de identificación, eso es un proceso que tarda años. Eso no es para hacerlo en 6 meses, ni 1 año, ni 2, eso se lleva 3, 4 años. Debió haberse iniciado desde hace 4 años. Y sin querer menospreciar la capacidad de los miembros del registro, pero todos sabemos que ellos no tenían ninguna experiencia, tanto el director como los 2 subdirectores, sin ninguna experiencia, con tal vez mucho entusiasmo, mucho optimismo, y de repente cometieron hasta la imprudencia de decir que ya iban a tener lista toda la identificación y el censo depurado para las elecciones primarias. Eso fue, como se dice en términos populares, una novatada. Eso era imposible. De tal manera que ahora estamos cargando con esos 2 grandes errores que se cometieron, además de lo que, como lo acaba de mencionar nuestro colega, la gran inversión en un año en que más se necesitaban esos fondos para atender la pandemia, la crisis en salud que tenemos.
De tal forma que termino diciendo que vamos a llegar a las elecciones generales ya dentro de 5 meses y los problemas van a estar presentes. No sé en qué dimensión, pero que van a estar presentes estoy casi seguro. ¿Considera usted que no va a estar? Bueno, el plazo es hasta el 15 de agosto, tiene el registro para tener todo ya debidamente entregado, esta documentación. ¿Considera que no vamos a llegar a esa, no, o sea, esa fecha la van a sobrepasar ellos, no van a estar listos para el 15? Bueno, no, ya no me refiero a las fechas intermedias, me refiero al día de la elección. De elección, ya. Sí, que te van a encontrar una serie de irregularidades porque no se ha llevado un trabajo planificado con suficiente tiempo y que no se puso en juego la experiencia que han tomado en otros países. Muy bien. Abogado Leonel Núñez, sin duda alguna un panorama nada alentador de cara a esta contienda electoral y tomando en cuenta lo que pasó en 2017, todas estas quejas, denuncias de fraude, toda la crisis política que hubo, de manifestaciones, hasta personas fallecieron producto de toda esta inestabilidad política y también social que se genera producto de esos procesos eleccionarios que deberían de ser verdaderamente una fiesta democrática. Sí, mire, la historia en Honduras, por eso es importante leerla, saber cuáles son los antecedentes que tenemos. En la campaña en donde se eligió al ingeniero Carlos Flores Facusé como presidente de Honduras, se votó, en aquel momento también estaba el tema de la nueva tarjeta de identidad, la tarjeta plástica que tenemos todos, esta tarjeta de identidad plástica. Porque había una tarjeta perforada, color amarillo, y todos recordamos ese pleito que hubo con respecto al censo, en donde pues ambos partidos competían, unos decían con la tarjeta nueva, otros decían con la tarjeta vieja, y estuvimos en un conflicto nacional que inclusive casi hay un paro nacional. Me acuerdo mucha gente que se quería tomar los registros civiles en aquel tiempo, quería prenderle llantas en la calle, de ambos partidos, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional. Hoy se está repitiendo la misma historia, nada más que los actores son otros y los partidos son otros. Yo creo y he aprendido hace muchos años que en Honduras la democracia es planificada. Nada es al azar, nada es por error. La aprobación de la nueva ley electoral 2 días antes que se venciera el término, todo eso es planificado para que nadie se fuese a quejar ni presentar ningún tipo de recurso contra una ley electoral que de todas luces violenta el derecho de igualdad. Entonces, todo es planificado. Créanme que en Honduras no todo es al azar. La mediocridad se trata de demostrar para poder justificar el por qué no se hizo las cuestiones a tiempo. Hay que ser claros y transparentes. En estas elecciones se va a votar con la tarjeta nueva y la tarjeta vieja. Se va a votar con ambas, con esta que es la nueva y con esta que es la vieja. Con cualquiera de las dos vamos a ir a votar. Eso hay que tenerlo claro. Yo creo que los miembros del Registro Nacional de las Personas, como los miembros del Consejo Nacional Electoral, deben de ser claros con la población. No pueden pretender seguir insultando la inteligencia de los hondureños a esta altura. El vencimiento es el 15 de agosto, es imposible que se dé. Mire, en Honduras no solamente es venir y registrar a las personas que ya antes tenían una tarjeta, hay que registrar a los nuevos. Y aparte de registrar a los nuevos, existe un porcentaje alto en Honduras de personas nacidas aquí que nunca han sido registradas. Y se lo digo con conocimiento de causa, solo en el departamento de Francisco Morazán es una cantidad significativa de hondureños que nunca han sido registrados en el patrón, o sea, no tienen identificación. Y no digamos en aquellos departamentos como Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, donde hay lugares tan lejos, en La Mosquitia, o sea, estamos hablando de, gracias a Dios, en Colón, en donde hay gente que nunca han tenido ni siquiera una partida de nacimiento. Miren, en Honduras sucede de que de pronto el hijo de fulano de tal le presta la partida al hijo de fulano para que pueda ir a la ciudad. Así esto es lo que pasa actualmente en Honduras. Y ahora, ¿qué está haciendo el registro o qué ha estado haciendo para poder identificar a estos hondureños? Es parte del trabajo, no solamente es el hecho de sacar una tarjeta de identidad nueva. Sí. Estamos hablando de algo que es de seguridad nacional, como es tener identificado a todos los hondureños, no para ir a votar, sino para tenerlos identificados. Entonces, y las cuestiones a medias es un principio de mediocridad. Lo que se trabaja a medias se trabaja de forma mediocre. Y yo creo que en Honduras se deben dar pasos para ir trabajando con excelencia en todo lo que se haga. Yo no le echo la culpa a los miembros de registro, comparto lo que dice el doctor Aguilar, gente que entró muy emotiva, muy emocionada,
soñando con hacer cambios extraordinarios en el país y se topan con una realidad. Y la realidad es que tenemos un registro que ha estado siendo trastocado durante años, años y años. Y yo creo que la solución que dio el doctor Aguilar en este momento, que hasta hoy le escucho, me parece lo más lógico, me parece lo más correcto. Más bien, lamento que no lo hayan tomado en cuenta en este tipo de sugerencias para poderlas hacer. Mire, ante problemas complejos son soluciones prácticas. El problema es que aquí en Honduras, ante algo práctico, queremos darle más problemas. Y no debe ser así. La realidad es que vamos a votar con la tarjeta nueva y vieja. Esa es la verdad, no nos engañemos. No estemos soñando de que... No, esa es la realidad. Lo otro es que ellos deben ya, el Consejo Nacional, estar trabajando en función a la gente que le toque ir a votar. De pronto pueden surgir temas, decir, ok, tenemos una tarjeta de identidad, pero necesitamos un carnet de votación el día de mañana, como se hace en México o en otros países. De pronto puede pasar. Entonces hay que ir pensando desde ahorita qué es lo que queremos hacia el futuro, pero ya ahorita en la marcha, ni modo. Desgraciadamente, en base a la supuesta improvisación que se maneja en el país, porque para mí es una supuesta improvisación. Aquí todo está planificado, aquí ya se sabe que el desorden tiene que ir porque en Río Revuelto ganancias pecadores. En un río revuelto yo puedo sentarme a negociar, si yo perdí, pero yo acepto tu pérdida a cambio de que me des esto, me des lo otro, porque este es un canje. Desgraciadamente en Honduras la política se ha manejado como un mercado en donde hay gente que ofrece, gente que pide a cambio de. Así es el país y hay que aceptarlo, que poco a poco esperemos que vaya cambiando. Pero la realidad es esta, vamos a votar con la tarjeta de identidad vieja y nueva. Esa es una verdad que no la podemos negar a esta altura. Y que se ha alertado desde el Consejo Nacional Electoral. Rixi Moncada, consejera, ha posteado en su cuenta de Twitter ciertas alertas en torno a este problema que existe por el proyecto Identifícate y el enrolamiento que se ha llevado a cabo con el mismo. Lo vamos a leer de inmediato. Informé hoy en carta al Pleno del Consejo Nacional Electoral que el Censo Nacional está en riesgo por incompleto, ya que miles de ciudadanos aún no se han enrolado y por no corregir los errores en CV asignados por proyecto Identifícate. El plazo para estas correcciones es hasta el 15 de agosto. Aquí la alerta, estimados invitados, dice en riesgo por incompleto el censo electoral, y esto sabemos que es bastante delicado porque es la base prácticamente de datos que se mantienen de cara a este proceso electoral. Vamos a leer el segundo Twitter, compañeros. Señalé también la situación de emergencia para contratar y adjudicar el TRED, acta digital y sistema de verificación por huella dactilar, que solo se resuelve con decreto del Congreso. Plazo vence el 27 de julio, aún sin presupuesto para la reestructuración. 27 de julio, otro plazo fatal para el tema del desarrollo del cronograma electoral que mantiene el Consejo Nacional Electoral. Es todo el TREP y también de la huella dactilar, que desde el mismo Consejo Nacional Electoral se dio esta iniciativa para evitar que ciudadanos que no estén, que estén muertos o que otras personas quieran pasarse de vivo, pueda ir a ejercer el sufragio de esta forma. Pero que ha posteado también en respuesta José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República, en torno a esta alerta que ha dado Rixi Moncada. El Consejo Nacional Electoral debe convocar urgente al Registro Nacional de las Personas y presentar una propuesta de solución de reforma y de forma inmediata. @Partido Libre exige elecciones con nuevo censo, lector de huella dactilar y TREC electrónico. Esto es lo que ha posteado el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Sabemos, Luis León, que ahora los tres partidos políticos, el tripartidismo, tiene representación en estos órganos electorales. Se generan algunas alertas ya desde el Consejo Nacional Electoral y también desde el Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo podemos tomar este tipo de posiciones que adoptan tanto del Consejo como desde la coordinación del Libre? Bueno, yo creo que al final el gran problema es que se tejió una reforma electoral, entre comillas, sin coordinar a qué le íbamos a llamar reforma electoral. Aquí hicimos como en las caricaturas que mirábamos de antaño, que entraba un pistolero al bar disparando por todos lados y a lo que pegara. Así organizamos la reforma. Si no veamos el proceso desde 2017, primero fue política limpia, después fue registro.
Sí. Después el Consejo y el Tribunal fueron en 2019, ya cerrando el último trimestre, sin leyes. Nos aprobaron la ley 2 días antes de la convocatoria. El Tribunal de Justicia Electoral sigue sin leyes. La Unidad de Política Limpia ahora está en el aire porque no está ni en la ley del Consejo Nacional Electoral y no tienen ley propia. Entonces al final ha sido un desorden la idea de la reforma electoral, y como acostumbramos en Honduras, y es la costumbre institucional, tapar un hoyo, aparece otro, saco de este para tapar aquel, pensamos que la reforma electoral la íbamos a hacer de esa manera. Hoy que hay 3 partidos políticos, la variante del partido adicional no se ve. O sea, no ha habido un gran aporte para que los procesos avancen. Es un hecho que el rol que juega Libertad y Refundación es un rol ganado en urnas, pero que no está generando la armonía en el proceso. Entonces, cuando el Registro Nacional de las Personas sabe cuál es el problema, el Consejo Nacional Electoral sabe cuál es el problema y lo escriben en Twitter en vez de sentarse a trabajarlo, entonces no lo quieren arreglar. Entonces yo creo que cada actor dentro de las instituciones electorales tienen un rol definido dentro de su institución electoral, pero no dentro del sistema electoral. Y estamos trabajando en una descoordinación total. Y yo sí estoy de acuerdo. No vamos a tener nuevo censo y nueva identidad para las elecciones. Ajá, ¿y qué podría conllevar eso, Luis? Lo mismo que nos pasó en primarias. Luis León podría votar 6 veces a 6 lugares diferentes y no va a haber forma de probarlo ni demostrarlo. Y eso se dio en las primarias. O sea, nosotros cuando enviamos equipo de observación nos dimos cuenta de gente que estaba enrolada, que andaba con el papelito y no estaba en ninguno de los 2 censos. Gente que no se enroló, que estaba en el censo enrolado. Hubo gente que estaba en los 2 y gente que al final dijo, ni siquiera se revisó y se fue a apuntar en uno en blanco al final. ¿Y qué salvó la elección, entre comillas? Ese cuadernillo en blanco. Vamos a terminar usando uno en blanco y que vaya a votar todo el que quiera votar. Improvisación, claro. A mí lo que me preocupa es que, a pesar de que ahora hay un tripartidismo, a pesar de que hay actores multipartidarios en estas instituciones, no se funciona multipartidariamente. Son activistas de sus partidos políticos, velando por el interés de sus partidos políticos, no por el desarrollo del sistema electoral. Eso es un gran problema. Y es parte de lo que yo he escuchado muchas veces a don Augusto decir, si no tenemos independencia institucional, no vamos a lograr avanzar en el proceso. Honduras es el único país del mundo que el proceso electoral lo ejecutan los partidos políticos. O sea, ¿quiénes están en la mesa? Los partidos. ¿Quiénes cuentan los votos? Los partidos. ¿Quiénes llenan el acta? Los partidos. ¿Y quiénes hablan de fraude? Los que llenaron el acta y contaron los votos. Y ahora administramos el proceso electoral desde los partidos políticos. Somos juez, parte, verdugo, acusado, defensor, carcelero, somos todo. ¿Eso funciona o no funciona? Entonces, tenemos un tripartidismo que no genera independencia institucional. El manual habla claramente que un sistema democrático debe tener una institucionalidad electoral independiente, sin agenda política, con presupuestos. No tenemos presupuesto para las elecciones, aunque pidieron 1.900 millones. Sistema de transmisión de datos. Tuvimos un gran conflicto en primarias con el famoso TREP y al final no se logró. Ahora estamos a 5 meses y van a entrar tabletas, escáneres, software, el sistema de transmisión y ni siquiera hemos hecho la licitación. Sí. Entonces, ¿cuál es la urgencia? Una contratación directa. Y si la contratación directa no funciona, veamos los procesos. Para hacer una contratación directa mínimo necesito un mes. ¿Por qué? Porque hay todo un procedimiento administrativo, aunque sea directo. Como seguramente la empresa que se busca debe ser internacional, tiene que venir a sentarse a Honduras, lo que significa tiempo para ubicarse y tejer su mecanismo de trabajo. Ahí ya perdimos un mes, mes y medio. Una vez que empiece a montar, estamos en agosto, septiembre, octubre. La campaña. Lo vamos a probar. Otra vez vamos con un sistema sin probarlo. Sin probarlo. ¿Qué nos pasó en 2017? Sistema, que sería uno de los peores casos, don Augusto. ¿Qué nos pasó en 2017? No lo probamos. Sí. Se cayó más de 600 veces fraude. Sí. Don Augusto, bueno, la alerta del Censo Nacional dice Rixi que está en riesgo. Sabemos de las inconsistencias que hubo en el mismo y que todavía aparentemente no ha podido subsanar el Registro Nacional de las Personas.
Sí, esto es realmente como ya lo habíamos dicho antes, esto estaba previsto por los que tenemos alguna experiencia en todos estos temas. Fíjese que lo que se mencionaba en este momento, estaba meditando con esta cuestión que ha sido todo un tema de debate, la cuestión del TREP, del famoso TREP. Sistema de transmisión de resultados preliminares. Sí. Fíjese que cuando salió electo el presidente Duque en Colombia, con un padrón electoral de creo que más de 30 millones de electores, y los resultados los tenían a las 10 de la noche. Rápido. Le pregunté a mi amigo, que ha sido presidente del Tribunal Electoral de Colombia, Guillermo Reyes, le pregunté, ¿y cómo hicieron ustedes para tener resultados tan rápidos? Qué buena empresa la que contrataron ustedes para hacer la transmisión de resultados. No, me dice, nosotros no contratamos empresa. Con nuestros propios recursos tecnológicos, tenemos computadoras, tenemos técnicos, y son dos formas de dar la información. ¿Cuáles? Escaneo y teléfono. Y con eso hicimos todo, y a las 10 de la noche, y ya al siguiente día felicitándose los ganadores y los perdedores. Entonces, todo es una cuestión diríamos, toda una cultura de desconfianza. Eso es lo que el gran problema de nuestro país. Desconfiamos de todo, no creemos ni en nuestras instituciones, ni en las personas, pero claro, esa desconfianza es por todos los acontecimientos que se han ido sumando, eso no es que se ha inventado. Solo para darle una frase, para darle unas palabras. Imagínense ustedes que en este momento ha sido un tema también de discusión, los representantes de los miembros de mesa, que solo van a ser 5, de acuerdo a la ley, y los partidos en crecimiento, minoritarios, entonces han estado exigiendo que ellos también quieren formar parte de la mesa. Si se hiciera eso, entonces tendríamos 14 miembros de mesa, propietarios más 14 suplentes. Un día de estos les mostré lo que acaba de suceder en Perú. Perú tuvo elecciones hace unos cuantos días. ¿Sabe cuántos son los miembros de mesa? 3. Y tienen un censo de 25 millones de electores. Entonces, usted escucha ahora, y con razón, dicen los partidos en crecimiento, esta elección nos van a hacer fraude, porque nosotros no vamos a tener representantes que nos vayan a cuidar los votos. O si no, ¿quién me va a defender mis votos? Es decir, que está suponiendo que los otros lo que van es a robar votos. A robar votos. Es que ese es el primer error. Exactamente. En la mesa se llegan a contar votos, no a defenderlos. Exacto. Entonces, históricamente, los partidos políticos, ¿a quienes buscan o seleccionan para ir a una mesa? No al que más sabe, sino el que pueda tener más oportunidades o vicios de hacer actos ilegales. El que tenga más valor. Exactamente. El que traga más pinoles. Entonces, lo que quiero yo decir que todo esto es un problema de conducta colectiva, de comportamiento colectivo. Desconfiamos, tenemos razón en algunas cosas y en otras no. Pero de todas maneras, el sistema electoral nuestro, podemos tener la ley más perfecta, quizá elaborada por los expertos más connotados del mundo, pero si quienes aplican la ley, quienes van a las mesas, no lo hacen de la manera correcta, honrada y transparente, vamos a tener los mismos resultados. Vea, le voy a poner el extremo, caso de Chile. Fíjate que Chile no tiene organismo electoral. No. Y son vitalicios de las mesas. Y los miembros de mesa son vitalicios. Sí. Y la palabra fraude ni se conoce o muy poco se menciona. Porque la escucharon acá. Acá de seguro vinieron acá y alguna protesta. Y aquí la aprendieron. Entonces, fíjense que en Chile a las 10 de la noche ya tenían todos los resultados en la última elección y ahí mismo se estaban invitando para ir a desayunar el ganador con el perdedor para informarle de cómo quedan las cosas. Y no vayamos tan lejos en Costa Rica.
Miren, en Costa Rica, les cuento, porque estuve en todas las elecciones, estaba en 99 elecciones en el continente, pero hay algunos casos que son emblemáticos. Mire, el de Costa Rica, para que vean lo que es la cultura, lo que es el hecho de no desconfiar o de confiar más bien en sus autoridades y en sus instituciones. ¿Qué pasó en Costa Rica cuando salió electo el presidente Óscar Arias? La diferencia entre él y el que quedó en segundo lugar, porque ellos tienen segunda vuelta, es mínima, la diferencia más mínima que yo he conocido. Era más o menos del 0,03% entre Arias y el segundo lugar. Y entonces el de segundo lugar pidió que se contara, que aquí se ha hecho popular la expresión, voto por voto. Sí, el voto por voto. Dijo Óscar Arias, ganador, está bien, que descuenten. Se tardaron 8 días en hacer el conteo de nuevo de todas las urnas, todas las mesas en todo el país, y el resultado salió exactamente igual. Entonces es un problema, insisto, de toda una colectividad, de comportamiento de colectivo, por supuesto que tiene su fundamento en las experiencias y en los hechos que se han acumulado. Abogado. Mire, por ejemplo, hay varias cuestiones que ahorita se están manejando que no son nuevas. Por ejemplo, me decía el doctor León, bueno, los famosos cuadernillos, eso no es nuevo, eso ya se manejó en elecciones pasadas en Honduras, en elecciones internas. Entonces ponía el cuadernillo, llegaba con la tarjeta de identidad, apuntaba el nombre ahí, firme aquí. O sea, eso no es algo que le nació a la representante del Consejo ahorita, ¿va? Como iluminada de las personas más pensantes del mundo. No, eso es algo que ya existió. La opción B en Honduras, eso ya había pasado antes también. Mire, hay muchas cosas que ahorita quieren manejar que ya se han hecho antes y se hicieron antes por la misma improvisación, por la misma falta de decisión. Hoy quieren volver a lo mismo. Nada más, como les reitero, diferentes actores, pero con las mismas picardías de siempre. Mire, no podemos desconocer, yo me acuerdo, cipote, yo tengo 47 años, aunque parezca 18, pero tengo 47 años de edad, que yo me acuerdo que antes uno sabía quién ganaba a pura radio. O sea, a pura radio uno sabía, ganó fulano, decía. Sí. Yo me acuerdo de la campaña, estaba niño, pero me acuerdo bien del conteo cuando participó Ricardo Zúñiga Agustino, el abogado, contra el doctor Suazo Córdoba. Sí. Yo me acuerdo desde de niño escuchar esas transmisiones de las diferentes radios y en donde allá se dijo quién había ganado a pura radio. Y allá no había que internet, no había. Mire, allá eran consejos electorales municipales, consejos electorales departamentales y el Consejo Nacional Electoral. Y ahí iba subiendo las actas poco a poco y al final se tardaban como 3 o 5 días, me acuerdo, en decir ya oficialmente quién había ganado. Y no se hablaba de fraudes y papadas así, en aquellos años en Honduras. Después empezaron con ideas tecnológicas en el país y empezaron a inventarse un montón de loqueras, que lo que ha traído al país es más incertidumbre. Ha provocado que el 52% de la población no quiere ejercer el sufragio porque no cree que realmente su voto tenga validez. ¿Cuál es la desconfianza de pronto partidos emergentes? Y es una desconfianza cierta. Mire, desde el momento que desde el Congreso Nacional 3 partidos políticos se reparten el país, supuestamente para garantizarse ellos su democracia, les vale chancleta a lo demás. Mire, no es una mentira que la población hondureña está ahorita, en este momento, cansada de las actuales autoridades de los 3 partidos mayoritarios. Esa es la verdad, la gente ya no los quiere ver a muchos. Y hoy esta gente, los 3 partidos están buscando la forma de sobrevivencia. Por esa razón están tomando este tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿por qué razón la concejal Rinzi Moncada permitió que los hermanos participaran en una elección interna, sabiendo ya que la ley se lo iba a prohibir? O sea, cuestiones tan básicas como eso. Entonces, ahí es donde digo yo, ¿por qué insultan la inteligencia de nosotros los hondureños? ¿Por qué ellos dicen, imagínense que están diciendo, si no hay un censo, no hay una huella, o esto, entonces nosotros no vamos a aceptar las elecciones? Qué bonito. Y un expresidente que manifestó públicamente que ganó por fraude. O sea, son cuestiones que no tenemos que olvidarnos como hondureños. Ahora, vamos a un proceso electoral. ¿Qué es lo que esperamos? Que el ciudadano, nosotros los hondureños, tengamos esa ética
al momento de ir a un proceso. Eso es lo que nos queda. Lo que nos queda son los principios que hemos aprendido en nuestra casa, es lo que nos queda. Ahora, en la elección interna hubieron más de 800 denuncias del Partido Libre, más de 300 denuncias del Partido Liberal y más de 100 denuncias del Partido Nacional de fraude en sus elecciones internas. ¿Cuántas personas que manipularon actas están presas en este momento? ¿Cuántas personas que manipularon actas hoy están en procesos por delitos electorales, como lo dice el Código Penal? Ninguno. Y esta misma gente que estuvo en esa mesa y que cometió este tipo de delitos van a estar en las elecciones generales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desnudar quiénes son. Fíjese que la nueva ley electoral prohíbe que el ciudadano hable mal de un candidato. O sea, yo no puedo hablar mal de ningún candidato porque la ley electoral me lo prohíbe. Yo les digo algo, ¿por qué no revisamos cada candidato si tienen demandas de alimentos? O si tienen demandas por violencia doméstica. Y se lo dice alguien que es abogado. ¿Se asustarían ustedes saber cuántos funcionarios actualmente está pagando demandas de alimentos y quieren seguir siendo autoridad? Se han sido irresponsables con sus propios hijos. ¿Cuántos funcionarios en este momento han sido acusados por violencia doméstica y hoy quieren que la mujer les dé el voto? O sea, es increíble. Entonces, esa es transparencia. Eso es transparencia. Y lo que necesitamos los hondureños, saber por quién vamos. Fíjate que hay un candidato a diputado que acaba de decir que si es diputado por Francisco Morazán, va a poner las sedes en Francisco Morazán. Imagínense hasta dónde ha llegado esta cuestión. Cuando sabemos que la sede es inconstitucional, cuando sabemos que nos están robando el territorio, que lo están vendiendo prácticamente, y este que es candidato ha manifestado eso. O sea, ¿cómo podemos ir a votar? Y representa un partido grande que va a estar en la mesa electoral, que están manipulando las decisiones. Esas son las cuestiones que hay que desnudar. Bien, en Estados Unidos, si le sacaron a Bill Clinton que fumó marihuana, le sacaron al otro presidente moreno, se me fue el nombre ahorita, Obama, le sacaron que también estuvo. O sea, la transparencia es eso. A mí una vez me dijo el doctor Leo Valladares, cuando una persona se vuelve pública, tiene que esperar, tiene que ponerse las manos así, que la gente sepa quién es, de dónde viene. Esa es parte. Pero esta nueva ley electoral prohíbe, usted no puede decir nada de nadie, porque lo meten preso. Entonces son cuestiones que también hay que modificar. Con respecto, como le digo, las elecciones se van a dar porque se van a dar. Esperemos de que se respete la decisión que se dé, pero depende del ciudadano, ese principio patriótico que tenga de respetar los resultados, de respetarlo. Eso es lo que nos queda, los valores, porque definitivamente a nivel de ley estamos muy atrasados y imagínense que lo decía el doctor León y es cierto, hay instituciones que están formadas que no tienen ley orgánica que los rige. Es ridículo, se los digo, es ridículo. ¿Por qué? Porque es sencillo. En Honduras, para que venga ayuda internacional, y lo sabe el doctor Aguilar, se requiere pasar ciertos requisitos, porque hay que hablar con la verdad. Entonces, la Unión Europea le dice a Honduras, mire, para que ustedes tengan derecho a esta partida presupuestaria de apoyo a la democracia, ustedes tienen que aparentar o por lo menos decidir que ustedes son unas personas que buscan la transparencia. Entonces, se crea una ley de transparencia para que la Unión Europea aporte dinero. Mire, es tan vergonzoso que existe una ley de ética del funcionario. Oiga bien, ley de ética. Y esa ley de ética es obligatorio que todo funcionario la reciba por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero no crea que la van a recibir porque la quieren recibir. No, es obligatorio recibirla. Y esa ley fue obligada a aprobarse en Honduras porque Naciones Unidas dijo, Honduras es un país tan corrupto que hay que enseñarle a los hondureños principios que se deben aprender en la casa. No robar, no mentir, o sea, principios éticos que son valores naturales del ser humano que se aprenden en el hogar. Entonces, hay que enseñarle al funcionario a que no debe caer en cohecho ni tampoco estar sobornando a la gente. Entonces, hay que crear una ley. Esta ley de ética lo que provocó fue que Naciones Unidas dijera, bueno, Honduras va camino a la transparencia. Esa es la verdad. Pero no, es vergonzoso de que organismos internacionales nos estén diciendo qué es lo que tenemos que hacer o aprobar, porque nos miran como cipotes malcriados y pícaros. Esa es la verdad, y no podemos seguir en eso. O sea, estas leyes que se formaron ahorita, Tribunal Electoral, esas son peticiones de organismos internacionales para supuestamente transparentar la democracia. Y como se crearon a matacaballo,
tenemos el problema ahorita que no sabemos no tienen ni su propia ley orgánica que los rige. Esa es la verdad. Entonces, hablemos con transparencia. Desgraciadamente, las personas buenas, las personas sinceras y honestas no quieren participar en política, no quieren mancharse, porque existe cierto grupo de malos hondureños que son los que nos tienen sumidos en este desorden. Y ellos quieren aparentar que quieren ellos ayudarnos. Y es una mentira. Entonces yo creo que, bueno, el doctor Aguilar, que tuvo años en el tribunal, sabe y ha estado de pronto metido en estas negociaciones fuertes con estos organismos internacionales que le exigen a Honduras que a cambio de dar dinero tienen que aprobar ciertas cosas. Y aquí mira, licenciada, lo digo, aquí es como cuando uno está cipote y anda detrás de la enamorada, que uno se baña, se peina, le roba el perfume al papá, anda bien guajeado, para que la cipota diga, puchica, que aseadito, que se mira bien educado, ni malas palabras dice uno, pero en la casa hay otro rollo, hay desordenado, la ropa en el piso, o sea, la realidad es otra. Aquí en Honduras, desgraciadamente, queremos vivir de apariencia ante los organismos internacionales y creemos que ellos están creyéndonos a nosotros y ya nos conocen. Bueno, no a nosotros, porque yo no soy como ellos, pero sí ya conocen las autoridades de que ellos lo que están haciendo es jugando a mantenerse su status quo. Y yo creo que ya es tiempo, y tenemos la oportunidad ahorita, como hondureños, de poder cambiar este status quo que nos tiene sumidos en la pobreza, en el subdesarrollo, porque Honduras es un país rico. Créame que lo que hemos tenido la oportunidad de conocer el país, sabemos las virtudes y fortalezas que tiene nuestro país. Desgraciadamente, nuestras autoridades no han sabido aprovecharla o de pronto la aprovechan para beneficio de ellos. Luis León, el tema de la huella dactilar podría subsanar o ayudar a superar estos impases de cara a este proceso electoral. No estoy seguro si la huella, y en algún momento se habló del voto electrónico. Tampoco estoy seguro que eso. A ver, entre todo lo que decía don Leonel, quiero resaltar algo. Los hondureños tenemos memoria corta. Sí. Don Augusto, aquí hay una enciclopedia electoral en Honduras al lado. Hoy hay que aprovecharla. Don Augusto, 2017 hubo sistema de transmisión y se habló de fraude. Sí. O sea, se dijo hay fraude. Sí. 2013 se habló de fraude, incluso en primarias, que el voto por voto y un gran caos. Sí. 2009, venimos de un golpe de Estado. Sí. ¿Se habló de fraude? También. 2006, ¿se habló de fraude? También. Con Ricardo Maduro, hasta que no le iban a inscribir y al final que fraude el proceso electoral. Que la foto de Cosenza y después salió él como candidato. Y eso también lo acostumbramos, vota por que es votar por el otro, y entonces por eso hay mucha suspicacia de que el Partido Nacional quiere cambiar su candidato porque se puede. De ahí Carlos Flores para atrás. Presidente Flores, la única elección que el opositor dijo, perdí. Sí. Vámonos para atrás. Ascona, fraude. Si en Honduras tenemos la cultura del fraude, desde el 82. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿va a ser diferente en 2021? Va a ser la misma canción. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo que debería ser sencillo lo complicamos. Empecemos por lo que discutimos aquí con don Augusto en 2 palabras. Contar votos. Don Augusto, el pueblo llega, vota, abrimos, contamos, ganó Juan, Pedro, María. No. A defender votos con la vida si es necesario. Sí, ya de entrada el que va a la mesa sabe que tiene que irse a matar por su partido. Segundo, aunque cuentan el voto, no lo defienden, porque defenderlo es una cosa y manipularlo es otra. Se manipula el voto. Entonces el que sacó 60 votos se le pone el 0 y sacó 600 en una mesa de 100 votos. Entonces ni siquiera defienden el voto aunque van a defenderlo con su vida. La gran pregunta que nosotros nos hemos hecho desde el Instituto Holandés y que hemos dialogado con los diferentes sectores es, ¿una ley garantiza el proceso? No. Honduras es uno de los países con más leyes y somos uno de los países más corruptos y más desiguales. ¿La institucionalidad garantiza el proceso? Tampoco. No. ¿Quiénes pueden garantizarlo? Los partidos políticos. Y ellos no se quieren comprometer. Mire, aquí hay como las guerras campales de antaño, de castillo a castillo disparando, ¿no?
de que este partido, que el otro, que allá, que acá, que el consejo, que los representantes del consejo, que yo debo decir, aún con los detalles que han habido en el consejo, los 3 consejeros se han fajado para que podamos estar donde estamos hoy, aunque no nos guste. Se dijo que no iba a haber primarias, hubo. Malas, claro, pero hubo. Y yo no me quisiera imaginar que estaríamos hablando hoy si no hubiese habido primarias, don Augusto. Pero en ese tira y encoge institucional, que el registro no del censo, que el consejo dice que no sirve, que la política limpia no fiscaliza, y en ese los partidos nunca dicen, ¿y la responsabilidad que nosotros tenemos? Ellos le delegan la culpa a los demás, y ellos son los que no cuentan el voto, no lo defienden y lo manipulan. Huella electrónica. Los países que intentaron poner huella y voto digital volvieron al voto manual. ¿Sí o no, don Augusto? Sí. No funcional. Entonces, si en un proceso de enrolamiento, que solo es tomarle la huella a la persona, tomarle su imagen facial codificada, claro, eso es para poder tener la biométrica de la persona, no hemos podido, con 80 millones de dólares por delante, con asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, va a poder el Consejo Nacional Electoral garantizar que cuando llegue Luis León y ponga la huella lo reconozcan. La probabilidad es muy baja. La capacidad tecnológica que tenemos en Honduras no nos permite empujar un proceso de ese tipo. Aquí hay regiones del país que no tienen ni servicio celular, telefónico. Sí. Y eso se conecta por redes inalámbricas y no tenemos sistemas radiales. Entonces, creo que deberíamos volver, como decía don Leonel, a los valores. A que respetemos el voto popular. Respetemos la voluntad del pueblo. El problema en Honduras es que, como no se respeta el voto popular, la gente no va y vota. Tenemos un arrastre casi histórico del 50%. Desde la primera elección, después del 82, fue la más votada, ¿cierto, don Augusto? Sí. Después de eso hemos venido perdiendo participación electoral. ¿Por qué? Porque en la primera elección, después de la constituyente, ya hubo problemas. Y se suponía que íbamos a hacerlo en paz para que los militares nos entregaran las cosas. Y de ahí hemos venido perdiendo participación ciudadana en los últimos 40 años. Hoy arrastramos un 50% del padrón electoral que no vota. ¿Cómo hacer que ese 50% vaya a votar ahorita si cuando uno habla con la gente, yo para qué voy a ir a votar si ponen al que quieren? Y mire... Esa es la expresión exacta. Esa es la expresión de todo hondureño. Y mire la responsabilidad de los partidos políticos. Gastamos 1.100 millones de lempiras en una elección primaria en marzo. Y hoy por hoy los partidos están quitando gente y poniendo gente. Entonces, ¿para qué vamos a primarias? Entonces la gente dice, ahora con la reforma a la ley. ¿Para qué voy a ir a votar si por el que voté lo van a quitar y van a poner al que ellos quieren? Entonces la gente no cree en el proceso. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? La huella puede aportar. Yo lo dudo. Es más, estoy tan seguro que los sistemas no van a funcionar, que los miembros de la Junta Receptora de Votos van a decir, esta papada no sirve, vengan, voten. Manual, y se va a hacer a un lado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la ciudadanía no ejerce su derecho, y al no ejercer su derecho no hay representatividad social en el proceso electoral. Y cuando no participa mucha gente, muy pocos deciden. Hoy tenemos un presidente electo con el 32% de los votos válidos. Válidos. Pero si mete esos votos válidos en el total de hondureños que se habilitaron a votar, solo el 16% del padrón electoral puso al presidente. ¿Sí? ¿Dónde está el precepto democrático de la mitad más uno en Honduras? ¿Por qué? Porque la institucionalidad no genera confianza, porque los procesos están mal diseñados y la ciudadanía se da cuenta que es manipulada. Debemos volver a generar confianza social, que esa era la intención de la reforma. Sí. Recobrar el votante. Y más bien lo hemos ahuyentado más. Con estos problemas más se ahuyentan. La gente no quiere ir a votar. Así es. ¿Y cómo hacer llegar, don Augusto, a ese más del 50% de la ciudadanía hondureña que no cree en los políticos? Y a los políticos aparentemente no les interesa tampoco recobrar esa credibilidad. Sí, bien, vea, yo insisto en que esta es una cuestión de conducta, de comportamiento colectivo que se ha ido acumulando o distorsionando con una cantidad de hechos que se han producido a través de la historia reciente. Vea, algunas cosas
nos hacen pensar que como que la lógica, la inteligencia resulta extraña en gran parte de los hondureños, sobre todo quienes nos han dirigido. Fíjese que se ha insistido, por ejemplo, en el tal voto electrónico, como que si eso va a resolver toda la problemática. En América Latina solo hay 2 países que tienen voto electrónico, sí, Venezuela y Brasil. Los otros países, y pongo el ejemplo de Chile y de Uruguay, dicen que no necesitan voto electrónico, ellos confían en la gente, sí, en el voto manual, y tienen todos los recursos para poder tener voto electrónico. No quieren, y la ciudadanía está conforme con el voto manual. Con ese tema que acaban de tocar ustedes, de la renuencia o de la resistencia o reticencia de los electores, es que han perdido la confianza en nuestro sistema electoral, han perdido la fe y la creencia de que los resultados son los que la ciudadanía quiere. Les voy a poner un ejemplo. Se han invertido bastante dinero, bastante esfuerzo y una expectativa con lo del voto del exterior. Yo estuve presente varias veces en algunas ciudades de Estados Unidos, en Nueva Orleans, estuve en Houston, estuve en Washington, organizando las mesas electorales. En la primera intención, que fue para las elecciones del 2001, cuando se implementó, se desplegó, se llevó una cantidad de gente del Registro Nacional de las Personas para elaborar un censo en varias ciudades. Ese censo creo que se inscribieron alrededor de unas 10 a 12 mil personas en las varias ciudades. Desde entonces se han producido creo que 5 votaciones en el exterior. ¿Saben cuánto es el promedio de personas? 2.500 personas. Y hubo una vez en un proceso que solo se pudieron contar alrededor de 150 personas que votaron en todas las... y nos damos cuenta, sabemos que alrededor de 1 millón de hondureños residen en Estados Unidos. Entonces eso refleja que el voto en el exterior para nosotros ha sido un fracaso, y se sigue insistiendo en eso, y no es querer quitar los derechos, porque no es culpa de los que residen en el exterior, sino que ellos han perdido la confianza en nuestro sistema electoral. Qué bonito viajar con viáticos del Estado. Y queremos ir a España a hacerlo. Sí, ahora se quiere ir a España. Sí. Son buenos viáticos en dólares. No, la verdad es que yo puedo decir que este proceso electoral es una gran paradoja. Muchos factores. Primero, pandemia. Aunque no frenó a la gente en primarias, la gente está demostrado que vota más en primarias que en generales, históricamente. Entonces no podemos dar como tendencia de que porque se votó con 2.8 hondureños en primarias, eso vamos a tener 6 millones en generales. Segundo, el proceso. Estamos terminando junio y no hay licitaciones, no hay contrataciones. Ya hay denuncias. No desde ya se habla de fraude, entonces desde ya el proceso está deslegitimado. Tercero, y preocupante, no hay capacitación. Se aprobó una ley y se cambió las mesas a juntas, lo que significa un cambio del manual en el manejo de la mesa. No se ha hecho el manual. Hay que capacitar a los partidos políticos. Hubieron cualquier cantidad de miembros de mesas en primarias que no sabían cómo llenar el acta. Y el problema también que los partidos no se preocupan en capacitarlos y reclutan a cualquiera, y llega gente que no sabe contar, no sabe leer, no sabe escribir. Porque como es de defender el voto, no contarlo, entonces que lleve el machete aunque no sepa contar. Continuamos con más del foro La Entrevista, esta recomposición de las fuerzas políticas, una alianza que se conformó entre el Partido Salvador de Honduras y el Pino, y que todavía no es oficial porque le falta una documentación, y también hay una solicitud de nulidad a la misma por esa paralela que tiene o mantiene el ingeniero Salvador Narrala
con Henry Osorto, quien se dice ser el nuevo presidente de esta institución política. ¿Qué opinión le merece, mi estimado Leonel Núñez? Porque se dibuja que pueda salir el Partido Nacional del poder en torno a la fragmentación de la oposición política del país. Mire, ese es el reflejo que tenemos como sociedad ahorita. Es un desorden, nadie asume responsabilidad. Y fíjese que la cuestión es que hay muchos partidos políticos que están trabajando para sacar al actual gobierno, y no es así. Cada partido debería estar trabajando en base a su propuesta, para que la gente vote por su propuesta y vote por la persona que encabeza esta propuesta. No así por querer pretender sacar al actual gobierno. Mire, si usted ofrece una propuesta agradable y usted es una persona idónea para poder dirigir el país, la gente lo va a buscar y va a votar por usted. No necesita estar con una campaña de descrédito hacia quienes esperemos que ya falta poco para que se vayan. A menos de que continúen este tipo de desórdenes, por ejemplo el partido de Salvador Narrala, con respecto al otro señor que están peleando por esta cabeza. Ese es el desorden que existe. Entonces, ¿cómo un país va a poderse unir si de pronto sus fuerzas políticas están en este tipo de conflicto interno que todavía no se termina de aclarar? Mire, ahí peligra la inscripción del mismo Salvador Narrala como candidato a la presidencia, si no presentan estos documentos antes del 5 de julio. O sea, estamos viendo, como le digo, un solo desorden en ese sentido. Lo que yo avisoro es que si continúan estos pleitos internos y esta campaña de no propuesta, el actual gobierno seguirá 4 años más. Don Augusto Aguilar, vemos un partido liberal que ha venido de menos a más con los nuevos postulantes, también el Partido Libertad y Refundación, quien le apuesta nuevamente a doña Xiomara Castro de Celaya. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo avisora todo ese panorama de cara a ese compromiso de noviembre? Pues hay algo muy importante que deberíamos de considerar, que tiene dos caras como una medalla, es decir, la cuestión de los nuevos partidos, que en pocos años de 5 pasó a 14. Sí. Pero fíjate que este es un fenómeno que se viene sucediendo desde hace por lo menos unos 30 años en América Latina, en donde los partidos tradicionales, los partidos históricos, poco a poco han ido desapareciendo o disminuyendo su caudal político. Entonces, eso es lo que ha pasado y creo que este es el camino histórico que estamos siguiendo nosotros acá también. El Partido Liberal en la última elección apenas obtuvo el 14%, sí. Apenas. En el Partido Nacional, que ha sido históricamente muy disciplinado, muy riguroso, disciplinado, entonces son muy pocas los hechos en que hayan existido divisiones, excepto allá por los años 50, cuando se formó el Partido Nacional Reformista del general Abraham Williams. Es la única vez en que el Partido Nacional se dividió, pero a raíz de lo que él acaba de mencionar, se unieron para quitarle el triunfo al Partido Liberal. De tal manera que estamos viendo una situación, digamos, dinámica, se están produciendo cambios. En este momento, esto es para reflexionar. Hablo de la historia reciente. Los partidos tradicionales, por tantas razones que hemos mencionado, han ido desapareciendo o disminuyendo, porque de repente aparecen partidos nuevos con buenas propuestas, como el que acaba de mencionar, y el más sobresaliente por las propuestas es el caso de López Obrador. Imagínense, sí, él hizo varias propuestas, pero les voy a mencionar las que impactaron en el electorado. Primero, dijo: me voy a rebajar el sueldo como presidente en un 40% y ningún funcionario va a ganar más que el presidente de la República. 2, vamos a aumentarle, a duplicarle
el sueldo o las pensiones a todos los jubilados. ¿Se imagina cuántos jubilados y cuántas familias están alrededor de, cuántas personas de una familia alrededor del jubilado? 3, vamos a vender el avión presidencial y todos los carros de lujo. Y se vendieron. Entonces, ¿qué sucedió? En las elecciones, López Obrador, que venía de dos derrotas, con esas propuestas y otras más, sumado a los dos partidos tradicionales, el PRI y el PAN, a los dos le ganó. Y al PRD también le ganó. A los 3 partidos grandes sumados, él le ganó. Y algo semejante sucedió también en El Salvador. Vea, Bukele con sus propuestas de depurar, de sanear la administración, de destituir y de que sacar a los corruptos, eso le generó, y como ella tenía alguna experiencia, le generó confianza en el electorado, y en las elecciones derrotó. Proviniendo él del Frente Farabundo Martí, el 40% de ese partido se le sumó, y él ya había sido expulsado. Y del partido opositor histórico, Arena, aproximadamente un 20% se le sumó, y los derrotó a todos sumados. Y el ejemplo más reciente es el de República Dominicana. Yo estuve en las elecciones primarias y tuve la oportunidad de platicar con el candidato ahora presidente Abinader, lo mismo, con nuevas propuestas, y entonces derrotó a los 2 partidos tradicionales, al PRD y PLD. El partido de él se llama PRM, sumados, y los derrotó. Entonces ese tipo de fenómenos no es muy lejano que en Honduras se produzca, porque es una corriente histórica. Lo que sucede es que cuando hablamos de este tipo de hechos psicosociales, no los podemos medir en 1 año ni en 2 años, sino que a plazos de 5, 10 o más años. Pero podría suceder eso, que uno de los candidatos de los partidos nuevos, si no es en esta elección, podría ser en la próxima, que suceda un fenómeno igual al que están sucediendo en otros países. Generar un contrapeso, Luis León, al no llevarse a cabo más alianzas de hecho, alianzas de derecho, alianzas de hecho que han mencionado algunos líderes de las comunidades, los alcaldes, algunos diputados, al mismo nivel presidencial, creo que podrían también concretarse algunas, de ver que al minuto casi 90, bueno, no voy a ganar, pero entonces apoyemos a este candidato para que salgamos triunfadores. Eso es lo que ha sucedido. Sí, esas alianzas a nivel municipal y departamental pueden ayudar a los partidos políticos a seguir manteniendo sus bases sólidas. Mire el fenómeno del Partido Liberal, saca 450,000 votos a nivel presidencial, pero saca más de 1 millón a nivel departamental y municipal. Entonces, esa cantidad y ese caudal político a nivel municipal le da seguir siendo una fuerza política de debate en la mesa. Lo que pasa es que en Honduras tenemos el error de poner los ojos solo en el candidato presidencial. Pero digamos, el tema de la diputación es un tema fundamental. Primero porque ellos son los que llegan y toman las decisiones de país, no es el presidente, en el Congreso. Los hondureños no sabemos votar. Le damos el premio al futbolista, al cantante o a la modelo porque se lo merece, porque representó a Honduras. Y no sabemos que ahí es donde se toman las decisiones. Por eso de 128 diputados, a lo sumo 10 son los que figuran, porque son los que toman el control de un montón de gente que no tiene el conocimiento, la expertise para estar en un Congreso Nacional. Entonces, la diputación es fundamental, porque el diputado tiene una representación departamental y el manejo político de ese diputado a favor de su partido es crucial. Y en algún momento nosotros lo hemos dicho. Sí. Hoy por hoy los diputados no fungen como diputados, aunque tienen salario de diputado, fungen como activistas de su partido en el Congreso Nacional. Entonces estamos pagando activistas partidarios. Pero ese peso político es fundamental. Los alcaldes son torales. En estas elecciones primarias, quien hizo ganar al candidato Yanni Rosenthal fueron los alcaldes. Sí. Fueron los diputados. O sea, el movimiento de la base, que puede ser fundamental, sí, para mantener un nivel de peso político y negociación. Pero a nivel presidencial, a mí me parece que ya están definidas las líneas claras de quién o quiénes pueden ser los que pueden pelear la candidatura. Ahora, en este sentido,
me parece que es fundamental lograr de alguna manera que el proceso pueda ser lo menos agresivo posible. Don Leonel decía algo interesante. Comenzando desde la campaña electoral, sí, Leonel, Luis, porque si hay confrontación, si hay Exacto, bastante ahí polarización. Exacto, ahí es donde quiero llegar, y lo dijo don Augusto. Hoy la lucha presidencial, bueno, yo creo que, reflexionando mientras los escuchaba, yo creo que en Honduras siempre ha sido una lucha. Cuando era el bipartidismo, para sacar al Partido Nacional, y cuando era el liberal, para sacar al Partido Liberal. Sí. Hoy la lucha sigue siendo para sacar a un partido del poder. Pero me parece que la carrera por generar propuestas reales para sacar a Honduras, yo ya lo he dicho, el que quiere recibir a Honduras ahorita va a recibir una papa caliente. Sí. O sea, educación Salud. ya no existe en Honduras, paralizada. Sí. Salud no hay. Agravado por pandemia, Tema donde económico. no hay vacunas, no hay insumos, triajes los han cerrado, o sea, un desastre sistema de salud. Empleo, migración, desarrollo económico, el tema fiscal, ha caído 40% de la recolección tributaria, endeudamiento del 60% del Producto Interno Bruto, que alcanza los 15.000 millones de dólares. O sea, realmente tiene que ser alguien que tenga un plan de cómo va a atender esto, porque el primer impacto que va a tener el nuevo presidente es que no va a tener recolección tributaria. ¿Cómo va a hacer funcionar su Estado, su gobierno? Entonces a mí me parece que la debilidad en este momento, y que ya es un tema grabado en Honduras, es la lucha política partidaria versus las realidades del país. Así es. Todos crecimos en Honduras escuchando: voy a dar educación, voy a dar empleo, voy a dar seguridad. 40 años después no hay educación, no hay empleo, no hay seguridad. Abogado Núñez. Sí, fíjese que interesante también lo que dice el doctor León, porque es cierto, lo que los hondureños necesitamos son personas, y lo decía el doctor Aguilar, personas que realmente vengan a proponer y que tengan la capacidad de poder hacer realidad esa propuesta, que no solamente sea el papel mojado, sino que realmente sea. Mire, yo vengo de la escuela pública y realmente comparando la escuela pública cuando yo estuve a este tiempo, estamos hablando que es una diferencia enorme, porque ha bajado la educación pública a un extremo ahorita en donde hay cipotes que no saben ni siquiera leer corrido, no saben escribir, no tienen buena ortografía. Yo vengo de una universidad pública como la Autónoma y hoy miramos una universidad que tiene más de un año de estar cerrada. O sea, ¿qué estamos esperando nosotros dentro de 10 años de estos hondureños que hoy no están siendo educados? O pues solamente por vía Zoom. Entonces miramos eso, ¿qué camino es que se debe tomar después de esta pandemia que venga a favorecernos a todos como país, como nación, buscando el bien común? Sigo yo apostando a que deben de haber propuestas, sigo apostando de que esta elección que viene no solamente se va a ver el futuro de un candidato al Ejecutivo, sino que se van a ver aquellos diputados, 128 diputados que van a escoger y van a tomar decisiones que nos pueden traer o más pobreza o realmente sacarnos o de reducir la pobreza en el país. Ya lo decía el doctor León y es cierto, el Congreso Nacional, que es el poder político de un gobierno, es el que toma las decisiones más trascendentales. Solo miremoslo ahorita, ley electoral, identificación, zonas de desarrollo. ¿Quién es el que toma decisiones? Es el Congreso, no es el Ejecutivo. Entonces ahí podemos ver entonces la lucha, y créanme, los partidos tradicionales, que son 3 ahora, su lucha en este momento es tener el control del Congreso en el próximo gobierno. Esa es la lucha. Aquí está definido, hay 2 candidatos que tienen la posibilidad de llegar a la presidencia, que es el abogado Yanni Rosenthal y Tito Afura. No nos perdamos, son los únicos 2 que tienen posibilidades de llegar a la presidencia. Pero la verdadera lucha de los políticos es el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional que viene va a definir una Corte Suprema de Justicia nueva, un fiscal general nuevo, un procurador general, un Instituto de Acceso a la Información, un Tribunal Superior de Cuentas, y sígale sumando un montón de instituciones que existen, que usted, por ser una persona que se dedica más al trabajo, no se da cuenta que existen, que hay un montón de instituciones que el Congreso las nombra, que duran 7 años, 6 años, 9 años, y casualmente ahorita muchas de esas instituciones hoy van a cesar en sus cargos muchos de esos funcionarios.
Entonces, esa es la lucha también. Sepa usted como hondureño a escoger, y como decía el doctor John, que yo comparto, no todo que se ha dedicado al deporte tiene la capacidad de estar en un congreso, o no todo el que se ha dedicado al modelaje tiene la capacidad de estar en un congreso. Yo creo que debemos buscar las personas más capacitadas, que tengan la mayor capacidad y experiencia para poder tomar las mejores decisiones. Es lo que puedo compartir hasta este momento, licenciada. ¿Estamos o no listos entonces, Luisa, después de toda esta radiografía que hemos hecho, y don Augusto, para este proceso de noviembre? Para este proceso no estamos listos. No tenemos nada, más que la convocatoria. No hay licitación de todo este sistema tecnológico que van a montar. Lo están organizando, sí. Yo he dialogado con los consejeros y están trabajando, pero tenemos un factor tiempo grave que nos puede pasar la misma factura que el enrolamiento, que nos puede pasar la misma factura que la ley y que es altamente probable que la va a pasar. Entonces, todavía no hay sistemas que llevan tecnología, que hay que capacitar a la gente a usar la tablet, porque nosotros creemos que porque nosotros podemos usar un celular en Tegucigalpa, todo el mundo puede. Y creemos que porque nosotros medio podemos usar la computadora y un Excel, todo el mundo puede. En Honduras, solo el 1% de la población estudia en la universidad. La matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son 85,000 estudiantes anuales, el 1% de la población hondureña. El otro 99% no estudia en la universidad, lo que significa que no podemos aducir de que va a ser un proceso rápido. Sí. No estamos listos con identidad y censo, no estamos listos con censo electoral, no estamos listos con fiscalización, no estamos listos con justicia electoral, no estamos listos con propuestas, seguimos con una lucha política partidaria por el poder, pero no por desarrollar el país. Y yo sí estoy claro que en 4 años un presidente no puede venir a cambiar lo que se arruinó en 40. Pero por lo menos una idea de, mire, esto voy a hacer en mis 4 años. Una cosa que esto, hay que venga otro a hacer otro, pero yo dejo arreglado nada. Entonces yo la verdad estoy preocupado, no dudo en el interés que tiene el Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia, que aún sin ley están haciendo un esfuerzo de brindar justicia electoral, pero creo que si no tomamos decisiones drásticas de manera inmediata en cuanto al proceso y el calendario electoral... ¿A qué le llamamos drástico, Luis? Rápido, compra del sistema. Probarlo, aunque sea en un simulacro en Tegucigalpa, pero probarlo. Si nos vamos sin probarlo, sí, el riesgo es... Si se cayó 600 veces la elección pasada. Entonces, me parece que hay que tomar decisiones inmediatas. El Congreso Nacional tiene 2 semanas de no sesionar. También. Pero cobran salario. Y ya nos dimos cuenta también que cobran sus viáticos. Los viáticos. Para el traslado de su lugar de origen hacia aquí a Tegucigalpa, resulta que no han sesionado. Por Zoom. Cobran sus viáticos. Y entonces, ¿cómo no se puede...? Será para la recarga, Luis. Y no se pueden reunir, don Augusto, para decir, aprobemos la ley de justicia electoral que está dictaminada. No se puede reunir para decir, señores, aprobemos el presupuesto del Consejo para que hagan la compra de emergencia. Entonces, ¿qué? Mire lo que pasó en primarias. Aprobaron en diciembre la compra de emergencia y salió publicada hasta en enero en la Gaceta. Por eso el Consejo no pudo hacer nada. Y si le van a hacer ese mismo problema, también se le sale de las manos a los consejeros. Pero yo creo que esto es responsabilidad de todos. Sí. Aquí todos los actores tienen responsabilidad. La democracia del país no es ir a votar. La democracia es que ese voto se traduzca en igualdad, equidad, desarrollo, oportunidades. Y si nadie está apostándole a la democracia del país, y con esto concluyo para que don Augusto nos ilustre, para mí es fundamental este proceso electoral. Es casi la última oportunidad que tenemos en Honduras de cambiar lo que venimos arrastrando. Es la posibilidad, pueblo hondureño, de que sean otros 20 años de más de lo mismo, o de realmente encontrar personas que tengan intereses de cambiar el país en el mediano y largo plazo. Y me preocupa mucho que pasen otros 40 años y en un foro como este estén otros analistas con otra Kimberly diciendo lo que no se ha hecho en 80 años. Entonces la verdad es que ya es momento de tomar decisiones. Don Augusto. Sí, hay un componente que no lo hemos mencionado y que es de gran importancia. Nosotros trabajamos en la redacción de la nueva ley y propusimos, no en el cuerpo de la ley porque no era lo correcto, pero sí como un agregado, como un
como algo adicional. Ni siquiera fue mencionado. Y es una forma de cómo los países en América Latina han resuelto el problema de la dispersión de los votos, y me refiero a la segunda vuelta. Bueno, y la reelección vamos sin saber qué puede pasar. Y también propusimos una solución para el problema de la reelección. Lo de la segunda vuelta se ha implementado porque ya no hay ningún partido que obtenga más del 50%. Como bien lo decía, los dos periodos presidenciales en Honduras, el presidente ha salido electo con un 30 y pico %. Eso quiere decir que el 60 y tanto %, casi el 70%, no votó por él. Entonces son gobiernos ilegítimos, sin respaldo popular. Y las crisis en algunos países se han resuelto mediante la segunda vuelta. Casi todos los países tienen segunda vuelta, excepto México, Honduras, Panamá y Paraguay. En todos los demás ya hay segunda vuelta, como una forma de tener gobiernos legítimos en donde forzosamente el 50%, aunque sea menor la cantidad de electores, pero democráticamente resulta legítimamente electo porque más del 50% lo apoyó. Y entonces, ve ahorita en lo que está sucediendo en Perú, en una segunda vuelta. La diferencia es apenas de 34.000 votos aproximadamente, y está en discusión. De un total de 18 millones de personas que votaron. Y la diferencia es apenas de 34.000. Pero están solucionando el problema. ¿Qué tal si esto hubiera sucedido sin segunda vuelta? Y hay un error, porque tenemos que decirlo, no, yo no lo hago sectariamente, sino que todo el mundo lo sabe. Hubo un error del partido de gobierno, que fue el que se opuso sistemáticamente a una segunda vuelta, que los organismos internacionales lo vienen pidiendo desde hace 2 procesos electorales, como una forma de tener gobiernos legítimos. Pero sistemáticamente se opusieron porque manejan el supuesto de que si se va a una segunda vuelta y ellos quedaron en primer lugar en la primera vuelta, que todos se van a unir contra el Partido Nacional y van a perder las elecciones. Pero fíjese que en el 80 o el 75 a 80% de los casos, el que gana la primera vuelta gana la segunda. Solo hay unos cuantos casos, como el de Guatemala, como el caso de Perú, en donde el que quedó en segundo, en Ecuador, que el que quedó en segundo lugar pasó a ser primero. Pero eso no es porque les atrajo el otro candidato, el que quedó en segundo lugar. No, es cuando una ciudadanía vota en contra de algo. Eso sucedió en Guatemala y eso ha sucedido también en otros países. Llegamos al periodo de conclusiones en el foro de la entrevista, pero antes de todo vamos a leer este mensaje del abogado Luis Romero, quien nos dice: la solución al problema electoral es el enjuiciamiento a los miembros de la mesa por el Ministerio Público. Mientras los miembros de mesa no tengan miedo, no tengan una consecuencia, no sientan un peligro para hacer fraude, el fraude en la mesa se va a seguir dando, manifiesta el abogado Luis Romero. Luis León, el periodo ya de conclusiones. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía hondureña que le interesa y le apasiona este tema de la política y que está al expectante todo el desarrollo del mismo? Yo quiero decirle al abogado Romero que estoy de acuerdo, pero recuerde que los que llegan ahí llegan con la orden de hacer lo que hacen. Entonces esto es como el acto de corrupción, el actor material y el actor intelectual. O sea, si enjuiciamos a todos los que mandan a la mesa a hacer la tarea, los que los mandaron siguen allá y van a mandar a otros. Correcto. Es como cuando detenemos al que anda cobrando la extorsión y no al que genera la extorsión. Pero estoy de acuerdo. Creo que el pueblo hondureño debe reflexionar en estos próximos 5 meses, Kimberly, don Augusto, don Leonel, en que deben participar en el proceso electoral. No solamente yendo a votar,
observando el proceso, auditando el proceso. La ley habilita la auditoría social. Ser observadores del proceso es importante. Hoy, más que nunca, se juegan intereses políticos muy fuertes en Honduras, no precisamente por desarrollar o cambiar la realidad del país. En ese sentido, yo quiero decirle al pueblo hondureño que se involucre, de que no sea apático a esto. 4, 8, 12 años más de gobiernos que no generan soluciones, le van a llegar tarde o temprano. Aunque usted diga, yo tengo mi negocito, yo con esto sobrevivo, eso le va a ir a pegar tarde o temprano. La política en Honduras es la forma en la que como sociedad hemos encontrado los mecanismos hasta este momento de institucionalidad, de atención muy limitada y muy mala, pero atención social, y debemos trabajar alrededor de ese concepto. Creo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo un esfuerzo, creo que el Registro Nacional está haciendo un esfuerzo, pero esto debe ser también un tema de diálogo entre todos. Y si no van a poder, que lo reconozcan y encuentren un mecanismo alterno. Que no nos lleven al límite a decir el proceso se va a lograr y la noche del proceso electoral digan todo falló. Hay que entrar a un diálogo. Invito a los partidos políticos, especialmente esta junta que se ha nombrado alrededor del Consejo Nacional Electoral, que es multipartidaria, a que logren consensos importantes para hacer recomendaciones de frente al proceso electoral. Y sobre todo, que los partidos políticos asuman la responsabilidad que tienen, que busquen la transparencia, la efectividad del proceso y que tal vez por primera vez en la historia electoral de Honduras de los últimos 40 años respeten el voto del pueblo hondureño. Creo que la gente, los que sí van a votar, es porque en el fondo creen que todavía pueden ser escuchados. Escuchemos al pueblo hondureño, trabajemos todos, porque si solo criticamos y no nos involucramos, tampoco vamos a resolver el problema. Gracias por la invitación, Kimberly. Muchísimas gracias a Luis León, abogado Núñez. Pues mire, pues que miro como conclusión es que a este proceso electoral vamos a ir con la tarjeta nueva y vieja. Eso está claro. Creo que los miembros del registro trabajaron emotivamente en un principio. Que no pierdan esa emoción, que continúen, que es algo normal. El hecho de que un proceso de identificación no se puede llevar a cabo en meses, ni en 1 o 2 años, requiere cierto grado de tiempo. Lo otro es que el Consejo Nacional Electoral, a mi criterio, pues les quedó muy grande la camisa en la elección interna, si no es por ciertos factores externos que contribuyeron para que se llevara a cabo el proceso electoral interno, no se hubiese podido. Yo creo que la experiencia que mostró las Fuerzas Armadas al momento de distribución de las urnas fue la que garantizó de que el proceso electoral interno de estos 3 partidos se llevara a cabo. Pero por parte de los miembros del Consejo, yo creo que poco o muy o casi nada se hizo. Una aprobación de una partida prácticamente en meses anteriores, muchas cosas, muchas deficiencias que nosotros esperábamos de que esta experiencia que ellos tuvieron les ayudara a este proceso general. Hasta el día de hoy estamos viendo que no les está ayudando, en vista de que siguen ellos en pleitos internos en donde cada uno de ellos lo que ha reflejado es un interés partidista y no un interés nacional. Esa es la verdad. Yo soy de criterio que ellos tuvieron que haber sido destituidos desde hace meses, pero sin embargo ni modo, son ellos los que están a la cabeza en este momento y debemos soportar el hecho que continúen. Lo que nos queda es que la participación ciudadana sea responsable, sea con ética y que nosotros como hondureños sepamos escoger y elegir a quienes queremos que nos lleven a mejores destinos en el país. Quiero aclarar que cuando hablo de experiencia no hablo de personas que han estado 2, 3 periodos como diputados, en donde han hecho poco o nada, sino que hablamos de experiencia en diferentes materias, especialistas en medicina, en aguas, en muchas otras cosas que necesita el país, en desarrollo, que es lo que necesita el país. Como conclusión es lo que puedo manifestar hasta el momento. Confío en que los hondureños somos personas inteligentes, que vamos a saber escoger y que esperamos de que las actuales autoridades electorales y de registro, que por favor se tomen la mano en la conciencia y estén conscientes que la vida democrática del país prende de las decisiones que ellos estén tomando, que la institucionalidad depende de que la democracia se lleve a cabo con transparencia. Si nos toca volver a la época del fax, pues ni modo, que nos toque, pero que la persona que se someta a una elección popular sepa que se va a respetar esa voluntad. Y aquellos que infringen la ley, yo decía mi buen amigo y colega Luis Romero, y lo compartí al principio del programa,
Creemos de que aquel que comete un delito electoral tiene que pagar con cárcel porque está atentando contra la seguridad y el bienestar de todo un pueblo. Muchas gracias. Gracias, abogado Augusto Aguilar. Vea, yo solo quisiera finalizar para no estar tan decepcionados o pesimistas como hemos estado, que hay 3... Realista, don Augusto. Sí, claro, pero quisiera ponerle un poquito de fe y de optimismo y de esperanza, porque hay 3 aspectos que están contemplados en la ley y que ojalá se cumplan para darle un poco de confianza a los resultados del proceso electoral. En primer lugar, como ya lo hemos mencionado los 3, que si tenemos un tribunal de justicia electoral que por primera vez en Honduras, porque no conozco ningún caso que alguien haya ido a la cárcel por delitos electorales. Y pongo el ejemplo de Panamá, después de cada proceso, más de 100 personas van a la cárcel. Por esa impunidad eterna, permanente en Honduras, es que tenemos en gran parte toda esa irresponsabilidad que se cometen en las mesas y en los organismos electorales. 2, quedó aprobado en la ley que el escrutinio debe ser público, sí, y que los miembros de mesa que no lo permitan, entonces caen en responsabilidad penal. Eso me parece que debe ser un estímulo para los sectores organizados, para las ONG, para los colegios, universidades, etcétera, porque ahora tienen la oportunidad de estar presentes en el momento del escrutinio, en el momento de redactar el acta y en el momento de la transmisión. Llaman esos 2 puntos. Y el tercero es el hecho de que la transmisión de los resultados ya no solo va a ser de la mesa o del centro de votación al centro de cómputo del organismo electoral, sino que tiene que ser simultáneo, así quedó en la ley. Se transmite al organismo electoral y en ese mismo momento a los partidos en contienda y a las pantallas de la prensa internacional o nacional, para que no se permita ese juego que se ha acostumbrado a hacer, que con una gran cantidad de actas o no entran o no al proceso del conteo para favorecer a diputados o alcaldes. En el voto presidencial muy poco se da eso, pero en el caso de los alcaldes y diputados sí se ha dado. De tal manera que estos son elementos que pueden contribuir a tener un poco de confianza y de fe en el próximo proceso electoral. Bien, muchísimas gracias a mis 3 distinguidos invitados. De inmediato vamos con un resumen informativo. Nuestra compañera Gisela Calix nos detalla que médicos residentes anuncian que irán a paro por falta de pago. Adelante con usted, Gisela. Así es, buen día, Kimberly, y a los televidentes de la entrevista. Me acompaña el doctor César Cervellón y nos va a explicar cuál es la situación que están viviendo y la demanda que tienen ante las autoridades de la Secretaría de Salud. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Efectivamente, como usted lo dice, soy representante de los médicos no pagados, de los residentes no pagados. La situación que estamos viviendo pues es de calamidad económica y aquí estamos haciéndonos presentes para pedir auxilio a las autoridades de que se cancele el salario beca de los médicos residentes que se encuentran en la modalidad a honorem por lo menos lo que queda del año, que sería un poco más de 8 millones de lempiras para cancelar la totalidad de los médicos residentes y los sueldos de todos los meses, ¿verdad? Por lo que queda del año. ¿Cuántos médicos son y a cuánto asciende la deuda? Iniciamos 51 médicos, lamentamos que actualmente 4 de nuestros compañeros se retiraron por calamidad económica. Quedamos 47 efectivamente y vamos en aras de que en los próximos días, en los próximos meses se van a ir retirando más compañeros debido a esto. ¿Va a mermar la calidad de atención en los hospitales? Claro que sí va a mermar, entonces pedimos la anuencia de las autoridades de que se cancele no la totalidad del año. Estamos renunciando a los primeros 6 meses prácticamente porque son 6 meses que ya trabajamos, que es un derecho que se nos pague.
pero estamos pidiendo que se cancele lo que queda del año para que estos compañeros puedan solventar sus deudas. ¿Y han tenido algún acercamiento con las autoridades? Tenemos un acercamiento con el personal de gerencia y de recursos humanos de la Secretaría de Salud. Tenemos una nota dirigida a la ministra Alba Consuelo Flores que esperamos que nos dé solución o una respuesta de parte de ella en las próximas horas o en los próximos días para poder comunicar esto a la población, y si no, pues eventualmente pasaríamos a plantones y asambleas informativas, lo cual también va a mermar la calidad de la atención. Bien, muchísimas gracias. Escuchaban al doctor César Cervellón con este informe. Yo vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días. Muchísimas gracias a Gisela Calix. De inmediato, nuestro compañero Herlin Díaz, totalmente en vivo, nos da a conocer. En Puerto Cortés asesinan a una persona de nacionalidad guatemalteca. Con estos detalles de nuestro compañero Herlin Díaz desde la zona norte, llegamos al final de la entrevista agradeciendo su fiel sintonía. Que pase buen día. Bien, muchas gracias, compañera Kimberly Espinosa. A esta hora de la mañana informamos en relación a esta ola de asesinatos que sigue castigando el departamento de Cortés. Esta vez es en el sector Los Planes de Medina, del municipio de Puerto Cortés, donde ha sido asesinado un ciudadano de origen guatemalteco que en vida respondía al nombre de Holsen Vázquez, de 30 años de edad. Al parecer, entre los principales móviles está el robo, según las autoridades policiales, porque al momento de llegar a la escena, pues no estaba su teléfono celular, ni su cartera, ni otras pertenencias que portaba el hoy occiso. De manera violenta y de varios impactos de bala, pues ha perdido la vida este ciudadano de origen guatemalteco en Puerto Cortés. Este es un crimen más como parte de la criminalidad que está azotando la zona norte del país. Hasta ahora, las autoridades no saben del paradero de los criminales, ni siquiera la hipótesis del por qué pues habrían quitado la vida a este hombre. Con esto llegamos al final de hoy, el foro La Entrevista.